Hola, hola, bienvenidas todas las personas que están escuchando este ya séptimo capítulo de el podcast de la Feña. Y como ustedes ya saben, el podcast de la Feña busca crear un espacio en donde hablemos de las cosas que nos importan, que nos gustan. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es la música y, por supuesto, la música chilena. Y el día de hoy tenemos un invitado que pertenece a un grupo que yo vengo siguiendo hace muchos años, que lo conocí a través de mi mamá. Algunos integrantes de esta banda trabajaban con ella y bueno, una cosa, una cosa llevó a la otra y terminé de fanática y amiga de la mayoría de estos chicos. Entonces, les cuento que el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a conocer un poco más sobre la historia de la banda Kekoyoma. Y para conversar sobre todo esto, tenemos a el Bajista, bajista. bajista de la banda, que es Alan Forer. Un aplauso para él. Bienvenido, Ya. Alan, ¿cómo estás? Bien, bien, Peñita. Gusto en saludarte. Feliz de poder conversar contigo, de que aunque estemos un poco lejos, no, nos podamos comunicar siempre. Las redes sociales o la tecnología a veces nos distancian, pero también nos acercan en Vamos a ciertos hacer. momentos. Así es. Así que estoy Así. contento de hablar contigo. Uy, qué bacán tenerte acá y qué rico que estés contento. Em, Se me vienen muchas preguntas a la cabeza porque, como decía, uno no siempre tiene la suerte de ser tan cercana a los integrantes de la banda a la que sigue. O sea, si los que me Sí. conocen pueden ver a través de los años que siempre tengo una foto con la polera ahí que De Koyoma. los Kiko. Sí. Em, Oye, y como para integrar un poco a la gente que viene recién conociendo la banda, ¿cómo se forma Kekoyoma? Bueno, estamos hablando del Paleolítico. Eh, bueno, pues son varios años atrás, en realidad, con un par de Kikos nos conocimos, que ya no están dentro de la banda, nos conocimos en el colegio prácticamente. Ah, Claro, pero formamos una banda que tenía otro nombre, tocamos por aquí, por allá. Y ya yo diría por ahí por el 2004, 2005, recién más o menos se forma la banda en sí, cuando nos empezamos a tomar un poco más en serio la cosa, ya. porque antes era un deseo entre amigos No me de, pasarlo bien. de pasarlo bien, de tocar unos instrumentos, de tocar en algunas partes. Eh, pero yo diría el 2004-2005, que es cuando participamos en un festival que se llamaba Balmaceda 1215 en esos años, Sí, que se hacía en la estación Mapocho. sí, sí, el Ahí- Balmaceda de Arte Joven. Exacto. Ujú. Ese era como un festival más o menos importante para las bandas emergentes. Y recuerdo que nosotros, entre todas las bandas que se postularon, nosotros llegamos a la final, no ganamos, pero claro, quedamos entre los tres finalistas y tocamos la estación Mapocho para mucha gente. Qué entretenido. Desde ahí como que dijimos, ya, bueno, pongámonos un poco más serios con el asunto. Pero antes ya veníamos tocando el colegio, como te decía. Ya, igual había un feeling ahí, un fiato entre Sí, ustedes que igual, o sea, a mi parecer eso es súper importante a la hora de crear. sí, lógicamente, porque nos conocíamos tanto que esas cosas aparecían rápido. Era muy dinámico y muy espontáneo en el fondo. ¿Cómo Ujú, ¿ya? definirías a Ujú. la banda de los que coñón? A los que... Mira, es que ha pasado por varios estados, pero claro,
siento que hay una tendencia que unifica, o hay hay un hilo conductor que ha seguido que, o sea, primero que todo, los primeros años, nosotros siempre hemos tenido poco miedo a explorar. Ujú. ¿Ya? Entonces, dentro de esa búsqueda, lógicamente nos equivocamos muchas veces, pero otras veces sí, sí creo que le achuntábamos. Yo diría que hay una línea rockera del fondo Sí. donde hay guitarra y qué sé yo, pero también sin miedo a explorar, a meternos en estilos medio extraños. Por ejemplo, recuerdo la primera etapa donde exploramos, improvisábamos y sobre esa improvisación aparecían momentos como más claros. Entonces a veces había una nube de no saber hacia dónde ir y luego te encajaba ahí en algo como una especie de rockero, pop, eh, o a veces muy punk. Claro, porque Entonces, incluso en yo uno de los creo... últimos, perdón, en los ¿Mm? últimos discos hay hasta un bolero entre medio. Hay un bolero, claro, de hecho hay un bolero y hay un rock. Eh, yo creo que eso es lo que definiría a la banda, un poco el ser ecléctico, el eclecticismo, el estar de pronto en un lugar y a la siguiente canción estamos en otro lugar distinto. Pero como rock Eh, experimental. claro, experimentamos mucho al principio, hemos experimentado mucho, entonces, y también al menos en la primera etapa, creo que estábamos influenciados por algunas bandas que también exploraban mucho. Por ejemplo, Mr. Bungle, hay algunas canciones de Red Hot Chili Peppers, por decir algo también, que nos llevaban a esos lugares, Ujú. pero siempre manteniendo el espíritu chileno, por decirlo de alguna forma. También escuchábamos los jaivas cuando queríamos explorar, Sí. nos metíamos en los lugares así más oscuros de los jaivas, por decir algo, y también nos influenciaban mucho. Mauricio Rebolés también en las letras nos influenciaron harto también. Claro, porque igual, o sea, como desde mi punto de vista de fans, a lo largo de todos los discos que han sacado, sí, se notan distintos ritmos, Ujú. toda esta investigación, pero aún así hay un sello que Sí, uno dice, estos son los que apoyo. sí, No claro, es cualquier otra banda, claro, no se confunde con, no sé, pues con Sinergia, sí, por decir algo, ¿cachai? sí, claro, exacto. Eso nos gusta, eso lo podemos percibir, porque también al principio no nos importaba, por ejemplo, que nos dijeran, oye, esto se parece a tal banda, era como entretenido, o sea, como bacán, porque estábamos partiendo. Pero después había como un temor de que fuéramos muy parecidos a otros y nosotros estábamos buscando nuestra propia identidad. Claro. Creo que eso se ha mantenido y se mantiene. Así que, y lo otro que no, nos gustaba mucho es que, y esto es una anécdota, esto partió en una sala de ensayo que una vez arrendamos porque ensayamos en la casa del Feña, me acuerdo al principio, Ujú. pero ya los teníamos locos, a los familiares, a los vecinos. Entonces empezamos a arrendar una sala de ensayo y esa sala de ensayo era de ballet, Ah, era, tenía un espejo. tenía un espejo. Entonces, claro, llegó un momento en que empezamos a tocar y nos estábamos mirando. Ay. Entonces, ahí empezaron a pasar cosas entretenidas, cuando nos vimos tocar nosotros mismos. Eso fue muy interesante, porque, claro, era como, oye, si mientras yo estoy tocando me voy para allá y el otro se va para allá y empezamos a hacer como coreografía o a divertirnos Claro, totalmente. porque había mucha teatralidad en las puestas Exacto. en escena. O sea, claro, en ese momento nos dimos cuenta que nosotros éramos también una parte visual y que Ujú. cuando coordinamos eso, más la música,
Sí, la experiencia total era mucho más entretenida. sí, muy, muy llamativa. Entonces, claro, entonces empezamos a explorar en eso también, en cómo nos paramos arriba del escenario. Para nosotros siempre ha sido muy importante eso, la presencia escénica, lo que nosotros, lo que nosotros transmitimos energéticamente arriba del escenario. O sea, somos conscientes. Entonces también dijimos, eh, pongámosle un interés a eso, o sea, un foco, Sí. a lo que pasa, a lo que pasa con la gente al vernos. Sí, porque también, no sé, a mí me pasa cuando los iba a ver en vivo que resultaba también ser muy, no sé si la palabra está bien, catártico, catársico. Bueno, era una Catártico, sí, catarsis, sí, eh, es- porque la energía de ustedes se, sí, se se proyecta. recibe, Mm, yo sé como artista chilena también que uno, mm. sobre todo en los inicios, nunca es muy profeta en su tierra. Sí, Y yo sé que ustedes han venido muchas veces a Europa. ujú, Eh, sí, ¿cómo me contarías esa experiencia? Y bueno, hace poco sí. me dijiste que también vinieron bastante a Barcelona, que es donde estoy ¿Dónde ahora, estoy y viendo? también Mm. me sería entretenido saber qué han hecho por acá. Sí, bueno, al principio, como te contaba, nuestra música era bastante rara, explorativa. Sabíamos que lo que nosotros hacíamos era complejo un poco. Siempre ha sido difícil la industria acá, la industria chilena, la Ujú. música chilena. Acá, si no tocáis cumbia o no tocáis eh, romántico, está complejo, ¿cachai? Sí. Sobre todo en esos años. Eh, entonces dijimos, bueno, apareció el hermano de uno de nosotros, de Javier, que vivía en Alemania ¿Ya? hace un tiempo, que él ya llevaba viajando harto tiempo, un gran amigo de nosotros de la infancia, y nos decía, oye, vénganse para acá, acá van a encontrar lugares Un donde tocar. nicho. Claro, acá hay nicho para todo, hay respeto, qué sé yo, no sé, vénganse para acá. Y nosotros, claro, en vez de pegarnos codazos con bandas muy buenas también, bandas geniales acá que había en ese tiempo, entre dar la pelea y cambiar un poco nuestro estilo para encajar, Mm, dijimos, mejor sigamos haciendo lo mismo, pero probemos en otro lado. claro. Y claro, y así fue como el 2006, no teníamos ni disco y no habíamos ido de gira. Nos fuimos, nos fuimos para nos fuimos para Europa. Y ese año creo, claro, ese año no visitamos Barcelona. Yo diría el 2008 estuvimos ya en Barcelona, la primera vez. Bueno, pero hemos estado 9 o 10 veces en Europa y para nosotros siempre ha sido una gran experiencia tocar allá, por lo mismo que te decía, porque hay gente que, hay nicho para ver un poco este espécimen que más con una apertura distinta, eh, sobre todo, bueno, en los países más del norte, hablando de Alemania, por ejemplo, Alemania, eh, Holanda, son países que están muy receptivos con el español, por ejemplo. Ah, Una experiencia hemos vivido una experiencia muy interesante en Europa en ese sentido. Tocamos en grandes festivales, partimos tocando en barcitos de este porte, y lógicamente ya las últimas veces que fuimos tocamos en festivales muy importantes en Bélgica, en Holanda, en Alemania. Eh, pero Barcelona fue una experiencia muy divertida porque eran nuestros primeros conciertos. Tengo un recuerdo tan divertido en Barcelona que llegamos la primera a Barcelona y antes de irnos a Les Fonts, ¿te suena Les Fonts? sí, de Es nombre, no conocido ahí todavía. Ya, es como a unos, no sé, unos 25 minutos de Barcelona, en tren. Ahí vivía un gran amigo
pianista. Ya, él es pianista que tocaba con Mañana Me Chanto, otra banda que tocaba mucho en Europa. Sí, sí, sí. Ya, que hay dos chilenos, un francés, un suizo. Bueno, él tocó un tiempo con ellos y él nos invitó a quedarnos en su casa. Bueno, el asunto es que llegamos a Barcelona y lo primero que fuimos fue ir al centro. No sé si, me imagino que Ujú. tú hiciste lo mismo, fuiste a la Rambla, ¿no? Sí, sí, que todo el mundo te habla de la Rambla y uno así, ya, voy a ir, voy a Ya, ir. voy a ir a la Rambla. Ya, pues fuimos a la Rambla y fue muy bacán para nosotros, porque era como un, no sé, como un paseo humano, ¿sí? Sí. Eh, lleno de artistas, Mm, lleno de artistas Eso con parece que eso era antes, porque ahora antes, no hay creo que nada. con suerte he visto dos estatuas humanas y sería. El resto como más merchandising, restaurante. Ya, bueno, nosotros nos encontramos con este como una pasarela de artistas Bueno. hacia el fondo y nosotros, oh, genial, esto es Europa, esto es Barcelona, esta es la Barcelona que nosotros no han contado tanto. De hecho, nosotros veníamos con este símbolo Manu Chao, Barcelona, Ujú. Revolución, el ska, la música, que también nosotros tocamos mucho ska. eh, Veníamos con ese imaginario, ¿cierto? Ujú. De que Barcelona nos iba a volar la cabeza. Entonces dijimos, bueno, pongámonos en una esquinita, pongámonos en una esquinita, Veamos qué pasa. saquemos los instrumentos y veamos qué pasa. ¿Ya? De hecho, hay un video por ahí, me encantaría encontrarlo porque hay un video. Entonces, dijimos, ya, toquemos nuestro mejor hits. Era la sandía calada de los que. Toquemos la sandía calada para que la gente no. Y pongamos la gorra, a ver qué pasa. Y ya, pues nos instalamos, pusimos el sombrero, nos pusimos a tocar, pasaron 9 segundos y apareció la policía. ¡Oh, Al pero qué tiro. mal! Apareció la policía rápidamente, me dicen, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué, qué están haciendo? O sea, ¿tienen permiso para tocar acá? No. Sí, bueno, no. Aquí la gente que está aquí, los artistas que están acá, tienen un permiso y no pueden tocar acá. Así que ahí quedó registrado ese video de 9 segundos Pero en no la sé. Rambla. Eh, y en general, España para nosotros siempre fue bien extraño porque yo siento a España un poco más cerca de Sudamérica que de Europa. Mm. Eh, Me encontré con salas de conciertos donde el músico tenía que arrendarla, por ejemplo, Ujú. cosas que pasaban acá en Chile. Claro. ¿Ya? A diferencia de subiendo un poquito más allá hacia Francia, Alemania, Holanda, la cosa cambiaba, o sea, como que estaba en la sala, el músico era bien considerado. Y yo sentí un poco que España era más rudo, era como esa rudeza que se vive acá generalmente. Pero de todas formas, bueno, encontramos lugares donde tocar, establecido, aparecieron las redes de amigos, y finalmente tocábamos. Eh, y también tengo, bueno, una anécdota terrible, pero maravillosa también al mismo tiempo en Barcelona, que, eh, bueno, recuerdo que estuvimos, no sé, una semana en Barcelona, ¿Ya? en la casa de nuestro amigo, pero no podíamos tocar, qué sé yo. Y llegó el día de irse. Teníamos que ir a Bélgica, donde partíamos una super gira en ese tiempo en Bélgica, Alemania, conciertos bien pagados. Recuerdo haber en España haber estado con lo justo. Eh, entonces, bueno, se nos ocurrió irnos en avión a Bélgica, ¿Ya? ¿cómo se llama esta playa? Una playa cerca de Barcelona, no recuerdo. Hay varias playas. Hay varias playas. De hecho, hay una nudista que estuvimos en una nudista y Ay, que qué fue, bueno. Ay, aquí fue conozco la que tengo acá cerca nomás y la Barceloneta, que es como la famosa. la famosa.
Estuvimos en una playa nudista ahí que fue divertido estar ahí con los cabros jugando a la pelota. La pelota en Eh, pelota. claro, la pelota en pelota. Eh, bueno, en fin. Y teníamos que tomar un vuelo a Charleroi en Bélgica. Ujú. Eh, y tomamos de estos vuelos baratos. Compramos de estos vuelos baratos. Sí. Bueno, el asunto es que llegamos y cuando estábamos ahí en la fila del avión, la azafata que estaba al lado nos dice, estos son instrumentos, ustedes llevan instrumentos y nosotros sí, somos músicos y vamos de gira. Entonces nos dicen, no, bueno, por cada instrumento Ay, tienen que pagar sí, pues hay que pagar como un pasaje extra. prácticamente. Y Sí. nosotros no sabíamos, no leímos la letra chica cuando los compramos, bueno, en fin. Y empezamos a sacar toda la plata que nos quedaba, o sea, porque ya el vuelo se iba, teníamos una Ay, gira que partía ahí en Bélgica maravillosa, juntando las chauchas. así que juntamos las chauchas, nuestros amigos que nos fueron a dejar en auto hasta allá, pusieron unas lucas también, así como, bueno, se tienen que ir estos weones de acá, Claro. tenemos que, tenemos que partir la gira, entre comillas. Eh, bueno, fue terrible. Llegamos con, yo diría, como entre todos, teníamos como 10 euros Uh, a es- Bélgica. eso es poquísimo. Y éramos como 8 personas. Entonces, chucha, bueno, ¿ya qué hacemos? Llegamos a Charleroi, prácticamente no había nada. Lo primero que hicimos fue que el bus nos dejara cerca de la estación de trenes, donde teníamos que tomar un tren que nos llevara hasta allá. Eh, no teníamos dinero para comprar el pasaje de tren. Ujú. Y ya, pues estábamos ahí esperando que viniera, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llegó el tren, paró, abrió las puertas, nosotros nos miramos y ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, bueno, subamos, subamos, ¿qué Ya vamos a hacer? estamos Que acá. claro, ya estamos acá, vamos a perder el concierto en Bélgica. Bueno, nos subimos, algunos nos metimos en el baño, así como a ver si nos podemos esconder. Tú caché que ahí no te piden el boleto al tiro. Claro, Eh, puede pasar un guardia o puede que no pase. Entonces, claro, eso es muy azaroso. Claro, y uno con claro, la mente chileno dice, mira, podría haberme subido sin... exacto. Puta, no hubiera pagado, pues, weón, Claro, ya Bueno, pasa. al final, bueno, nos subimos, el tren iba vacío ahí en Charleroi. eh, bueno, y de pronto a la siguiente estación para y se sube un choclón de gente de puros jóvenes que iban a un festival con carpas, sacos de dormir, ollas, así, onda, pero se llenó el tren. Entonces dijimos, bueno, ahí nos miramos y dijimos, a ver, ¿y qué pasa si sacamos los instrumentos? Una Lambda Nuevamente, 2.0. claro, la Rambla 2.0, a ver si alcanzamos 18 minutos, no sé. Eh, y nos pusimos a tocar y quedó la embarrada. O sea, fue genial. Todos los cabros prendidos, saltando, tocamos aquí y allá. Terminamos de tocar y los cabros haciendo fila para comprarnos discos. ¡Ay, qué buena! Claro, teníamos disco y polera. Entonces los cabros que venían así, pero efervescentes al festival, se Claro, encontraron con, felices. con, es- con esta fiesta eh, y hicimos las lucas y fue genial porque terminamos de tocar y a los 9 minutos, podríamos decir, aparece el compadre que pide los tickets y le pagamos los billetes al tiro ahí, ta, 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 y seguimos, ¿cachai? Y llegamos y fue una experiencia genial. Entonces, claro, la anécdota era, o sea, la moraleja era como, bueno, los instrumentos, los mismos instrumentos que nos quitaron todo nuestro dinero, después Lo hicieron recuperar. nos hicieron recuperar y nos volvieron a la vida nuevamente. Así que, claro, y de ahí, como te decía, partíamos en una gira muy interesante donde ya ganamos lucas y todo se estabilizó
¿Cuál, cuál era el disco que iban a presentar? Que, a ver, esto yo creo que fue el 2008, 2009 tiene que haber sido esto. Entonces, yo creo que estábamos con el Bienvenido al Sur probablemente, o el Más Buen de los Caminos. Ese fue el primero, creo. El primero, sí. Sí que era una carátula como amarilla Amarilla, con un dibujo, sí. con un sí. ¿Ese lo tenés tú o no? Bueno, Sí, sí, pues seguro. sí, ese Sí, me lo hizo llegar el Javier a través de mi mami, parece. sí. Y el Bienvenidos al Sur me llegó para una Navidad y yo lo llevé un día que ustedes tocaron en el Víctor Jara, en el Ah, León, bueno. así que ahí lo tengo autografiado, por favor. Ah, excelente, excelente. El más huevón de los caminos, ¿y por qué? ¿Por qué ese nombre? Sí, porque bueno, como te decía, llevábamos un montón de conciertos, giras, qué sé yo, pero no teníamos discos. Entonces, eh, y también pensábamos que ya en esa época nosotros nos daba la impresión de que tener un disco quizás no era tan importante, era como tener una o dos canciones, que es como lo que se ve ahora, ahora sacáis singles solamente, no Claro. sacáis un disco completo generalmente. Entonces ya por ese lado pensábamos que tomábamos caminos, bueno, así como distintos siempre. Claro que Siempre. en ese tiempo ya estaba esta cosa de que uno descargaba las canciones, porque me acuerdo que hubo Ujú, un día en que salieron como a repartir unos cartoncitos con la carátula del disco que tenía sí, un código atrás. sí. Ese código lo empezó a traer el Seba Milos de Portal Disc. ¿Ya? ¿Ya? Lo que fue la primera plataforma acá en Chile donde podíamos poner nuestro disco digital. Ya. Entonces, tú ingresabas a esta página que todavía existe y que siento que es un gran aporte a la música chilena, porque tiene Ujú. solamente discos chilenos. De hecho, es como la biblioteca más grande que existe en música digital Ya. chilena. Repitamos el nombre para la gente Sí, que no conoce. Portal Disc. Portal Disc. ¿Esto Disc. es una página? Es una página, claro, y en esa época era muy, muy novedoso. Sí. Eh, entonces nosotros entregábamos estas postales con un código, ese código te metías en la página, ingresabas y podías descargar la música Sí, sí, y sí. ponerla en tu computador. Entonces eso lo hicimos varias veces. Y recuerdo que en Europa también, cuando nos íbamos de gira, también repartíamos de estas postales, cuando nos encontrábamos con organizadores de festivales, en vez de regalarle el disco, le regalábamos esta postal. Era más fácil para nosotros llevar postales que Claro que discos. Se nos han ocurrido un montón de cosas como para presentar o mover nuestra música. De hecho, el primer disco lo sacamos, le dijimos, lo vendimos en verde, ¿ya? Eso ya. quiere decir, claro, eso quiere decir que le damos, la persona lo compraba antes de que Ah, nosotros lo compramos, porque necesitábamos recursos para grabarlo. para grabarlo, claro. Esa idea la dio el Eduardo Parra, de los Jaivas, por- Mm. porque el Eduardo Parra fue uno de los que nos ayudó conceptualmente a hacer el Bienvenido al Sur. Salió en un videoclip de ustedes, ¿o no? Salió el Claudio Parra, el hermano, Ah, ya, ya, en ya. el desatinado, que lo Sí, pusimos ahí al lado de dos sí. cachetes ahí. Canción que ahora sería muy, muy funada, yo creo. Ahora esa canción nos matan. Sí, Eh, no, y el Claudio igual, imagínate. sí. El Eduardo Parra nos ayudó un poco a hacer el concepto del disco. En Bienvenido al Sur, yo siento que tiene mucha dirección de él. Bueno, él está en Francia, nosotros acá en Santiago, pero en esa época el Skype Sí. era Salvador. bueno, era bueno para nosotros, claro. Y ahí teníamos charlas bien, bien interesantes, sobre todo un poco para crear este concepto musical, como de qué va a hablar el disco, las letras. Creo que, Claro. creo que en ese momento nos dimos cuenta la importancia de las letras para nosotros.
en el más bueno de los caminos era una locura. Eran canciones que Sí. traíamos como del colegio prácticamente. Pero es que Y yo, igual dentro del chiste, me acuerdo que igual decían sí, cosas importantes, así cosas que sí, removían. sí, claro, o sea, teníamos nuestros momentos, pero claro, y, por ejemplo, esa misma canción, El Desatinado, cosas así, que realmente pensábamos que éramos un poco así también, porque éramos niños descubriendo el mundo. Claro, Entonces, y Bienvenidos al Sur tiene ya una línea un poquito más crítica. sí, ahí totalmente, pues ahí nos imaginamos el Bienvenido al Sur es como un país donde suceden cosas que queremos en el fondo. Eh, donde hay algunas cosas que no deberían existir y Claro. otras que sí deberían permanecer. Entonces, el Bienvenido al Sur para nosotros marca un cambio de etapa Ujú. en cuanto a letras. Con el Más Buen de los Caminos, lo que hicimos fue vender este disco en verde Ujú. y a las personas que nos compraron el disco los pusimos en la carátula Mm. de esa primera impresión. Entonces, fue bacán porque teníamos las lucas antes de grabarlo. Y eso fue Genial. genial. Oye, y Así, hablando de Lucas, sí. quería que nos fuéramos un tema que hablamos en la reunión de pauta, sobre el financiamiento, propaganda. Como para Claro, irnos a un ejemplo, claro. cómo fue la hechura de este disco desde lo creativo hasta lo financiero, digamos? Claro, el Propaganda fue un disco mucho más rockero, mucho más por esa línea, más punk, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que eso fue un poco por la locura que llevábamos de girar. Como esa textura que tiene el disco, tiene mucho de eso. Por ejemplo, cuando teníamos giras de 3 meses por Europa, tres Ujú. meses súper intensas donde tocábamos, por ejemplo, en una ciudad el día jueves, ¿Ya? tocábamos a las 9 de la noche, terminábamos a las 10 de la noche, salíamos de ese lugar casi corriendo, nos subíamos a la van y teníamos que volver a viajar para tocar en la siguiente ciudad el otro día. Entonces también lo que se dio es que no conocíamos mucha gente. De hecho, hay veces que me habla gente que me dice, oye, estuve contigo en Alemania en un concierto. Y yo, oh, puta, gracias por el recuerdo, pero yo no me acuerdo. No, o sea, me acuerdo del concierto, pero no, y vagamente. Claro, es que Entonces, además la gente tiene la idea errada de que cuando uno se va a gira vas a conocer todo y a veces conocer el escenario donde te vaya a presentar y sería, si no- sería, exactamente. Yo, no, o sea, yo en lo personal recuerdo haber salido de turista por Alemania como a la séptima vez que estuve en Alemania. De verdad. Bajo esa dinámica, ese disco se creó. Entonces tiene mucha impronta, mucha energía, mucha fuerza. Es más rockero, totalmente. Sí, y además en las melodías se nota un poco esta influencia de viajes, porque hay Sí, varias canciones que uno empieza a distinguir, no sé, porque tienen un corazón de repente más, que sí. tienen un tinte que uno dice, ah, Es- es- esto Esto no es me suena, no sé, flamenco, me suena arábico. sí, griego, claro. Claro. Eh, o por ejemplo, bueno, recuerdo, recuerdo ir caminando por Alemania en un kiosco y de pronto ver un diario y ver un niño botado, mojado, y como que, oye, yo como que Se conozco me hace familiar. se me hace familiar y paramos y pronto Chile, decía, y pronto empezamos así como a tratar de entender, andamos con una alemana, una chilena alemana, Ujú. y claro, compramos el diario y nos lee lo que está pasando en Chile de la Revolución Pingüina. Eso fue la revolución del 2011 si es que no me equivoco. 2012, 2011, 2012, Ujú. claro. Entonces nosotros ahí hacemos una canción que se llama Berlín, Sí. ¿ya? Porque estábamos en Berlín, porque el Berlín
el Berlín es como el del estudiante, ¿cierto? Ah, Que se come un claro, Berlín en el claro, que es recreo, que para un quienes pancito. no conozcan es como una especie de bizcochito con crema pastelera. ¡Ay, qué gana de comer! Claro, qué rico. Entonces, bueno, y esas canciones se fueron creando en esa vorágine, en esa rueda de estar girando, tocando y de enterarnos de noticias que varias cosas de Chile nos enterábamos por el diario o porque un chileno nos contaba. También coincidió con nosotros con una época donde tocamos, bueno, recuerdo que nos salieron unos conciertos en Colombia también, ¿Ya? conciertos muy bien pagados y con esos dineros de buenos conciertos, tuvimos un buen concierto en un festival en Ecuador también, Colombia, y con esos dineros fuimos financiando ese disco Ah, ya, también. igual, como que Claro, el disco nació del mismo trabajo de la banda. exacto, sí, estábamos arriba de la pelota en ese sentido mucho rato. O sea, conciertos, y no bajamos de ahí. ¿Cachai? Eso fue genial. Han tenido que postular de repente a Sí, fondos como todo sí, artista em- chileno. exacto. Hemos postulado varios proyectos, hemos ganado varios. Es desproporcionado ¿Mm? las veces que te lo ganáis versus las veces que postuláis, Ah, sí. lógicamente. Eh, Acá en Chile hay una cantidad de artistas increíble. Y cada año tenemos más y mejores, ¿ya? Eso no se discute. Y lo que me pone muy orgulloso. Ujú. Lo que es preocupante un poco es la cantidad de dinero que hay para cultura, Mm. fondos de cultura, eh, donde es como algunos le dicen los juegos del hambre, porque uno postula y tiene que ser un proyecto, pero ya impresionante. Claro, que incluso tenéis que tener cuidado hasta como en las palabras que ocupas al redactar para... Exactamente, y hay una lógica de redacción, hay una lógica Mm. de documentos que tenéis que presentar. Incluso lo que está pasando ahora lo encuentro eh, ya, pero desagradable, que es como que en las bases del concurso te piden ciertos parámetros, Ujú. tú cumples con esos parámetros, pero si no le agregaste el triple de lo que tenéis que agregar, te lo empiezan a cuestionar. Oye, pero no sé, por darte un ejemplo, nosotros Ujú. ahora postulamos a un fondo para grabar el disco. Nosotros tenemos que presentar un plan de marketing en relación al disco. Mm, Y ya. teníamos, ese plan de marketing decía, vamos a salir con 4 canciones, 4 singles, para Ujú. luego posteriormente sacar el disco completo, qué sé yo. Y nos pidieron las carátulas de esos singles, así, porque cada single tiene una carátula. Pero ya pidiéndonos cosas que no están en las bases, Claro. eh, eh, y si lógicamente no tenéis plata para grabar el disco, menos tenéis plata para pagarle a un diseñador que te haga Claro. carátula. Claro, ¿Cachai? tampoco vaya a hacer una carátula así como... ¿Sabéis qué? Ahora lo pensé, dije, weón, ¿por qué no agarré un lápiz y una hoja, weón? Es una A, el otro se llama B, C, de aquí tenéis tus 4 carátulas, no, güey. Claro, son minimalistas, le decía. Sí, claro. Hemos ganado otros proyectos, sobre todo para viajar, hemos ganado varias, y eso tiene que ver un poco por las invitaciones que nos han entregado. O sea, hemos tenido la posibilidad de tocar en festivales gigantes en Europa, en México, Ujú. y cuando llegáis acá le decía, oye, vamos a tocar frente a 25.000 personas, vamos a llevar la bandera de Chile así, bueno, vamos a tocar. Nos quieren allá, Claro, puta, en México especialmente en los últimos años se han presentado un montón. un montón de veces. En México lo vinimos a descubrir muy tarde, según yo. Sabíamos que México nos quieren harto a los chilenos, pero nunca habíamos vivenciado eso, nunca lo habíamos tenido tan cerca y cuando fuimos quedamos locos. Son muy cariñosos y hay una afinidad con el chileno, ¿ah? Sí, que yo creo que hay una idiosincrasia como igual Parecía.
parecida, claro. Sí, Me estaba acordando ahora que también ustedes grabaron como su primer documental, Arenca sí, acá. de la arenga acá, sí. Ese, claro, fue la primera vez que estuvimos en México. Nos íbamos a presentar un festival en el sur de México, eh, y aprovechamos de ir a tocar a Ciudad de México también y todo. Entonces ahí pasan un montón de anécdotas, po, de conocer la ciudad, de andar en metro, de hacer paisajes sonoros, de tocar en Ujú. cualquier parte, de tocar frente a mucha gente para la ciudad. Recuerdo que en ese festival eligieron como la mejor banda revelación, y como que, Ay, sí. pero dejamos la pata A, nos fue súper bien. Entonces, y hasta el día de hoy tengo contacto con la gente de Campeche y nos escriben, nos saludan para los cumpleaños, nosotros a ellos, lógicamente. Nos, nos pusimos de acuerdo un poco y dijimos, conozcamos a las personas, o sea, conozcamos la ciudad, conozcamos las personas, conozcamos la ciudad, eh, y porque lógicamente ya no tenéis la misma energía que antes. Entonces también coincidió eso con México, que no vamos a tocar en donde podamos, sino que vamos a elegir donde tocamos. Y así somos selectivos, estamos un poco más selectivos con la prensa, porque por ejemplo cuando llegamos a México tratamos de ir a todos los programas de radio, a Era todos un los matinal, programas, parece también. sí, bueno, televisión y esas cosas. Recuerdo que en un matinal nos dimos el lujo de hacer una locura. Y claro, llegamos allá y nos dicen, oye, esta cuestión eh, es grabada. O sea, vamos a poner el tema de fondo y ustedes van a tocar, Tengo que doblar. claro, van a hablar. Tenemos una batería electrónica para que pase piola en el fondo. Entonces nosotros nos miramos y fue como, chucha, la cosa penca. Y claro, y ahí dijimos, cambiémonos los instrumentos, por último, para cagarnos la risa. De ahí, claro, yo toqué guitarra, el Javier tocó el bajo, cantó el Renato, parece, no sé, Sí, sí, vi un video muy bueno. y claro, y salió para el matinal en México y todos cagados la risa y transmitimos en vivo, pues lo pasamos bien. Así que México para nosotros ha sido un descubrimiento genial. Y de hecho, aprovecho de contarte, hay una banda que a nosotros nos, nos influenció mucho, y una de mis bandas favoritas, que es mexicana, que se llama Café Tacuba. Qué grande Café Tacuba. Sí, unos monstruos musicales, Sí. unos también muy eclécticos. El 2016 o 2017, no recuerdo bien qué año fue, se nos ocurrió hacer un cover de ellos, una versión, El ciclón. Ciclón. Sí. Se nos ocurrió hacer un video en un parque que se llama El Nido de Quetzalcóatl, ya que este es un parque como, como de Dalí, de un arquitecto Ujú. que tiene una forma muy particular de hacer las cosas Ya. en su infraestructura. Y gracias a la Monse Márquez, que es una directora de cine y de videoclip, Ujú. hicimos el contacto y fuimos a grabar allá. Entonces, bueno, ahí hicimos este video, hicimos la canción tratando de mantener la esencia de Café Tacuba, pero con nuestro estilo. Sí. Y este video les llegó de rebote a los Café Tacuba y desde ahí ya encontramos una conexión con ellos, Ay, qué principalmente buenísimo. con Quique Rangel, que es el bajista. ¿Ya? Entonces de ahí, bueno, empezó como este pololeo virtual, donde nos tirábamos buena energía, obviamente nosotros así como fan. Después de todo de este pololeo, eh, enganchó con nosotros, él escuchó el disco que grabamos, fue producido por Joe Vasconcelos, Ujú. eh, y que lógicamente Joe Vasconcelos es un tipo que está muy bien posicionado, Es muy eh, adorable, además. es muy adorable, un personaje
que nos enseñó mucho. Eh, con él hicimos El Cambio al Norte y claro, es un disco que también nos elevó un poquito, por decirlo de alguna forma, no sé si está bien ocupada la palabra, pero sentimos que pasaron cosas muy interesantes con nosotros en relación a conciertos. Eh, Como que se puso más masiva la cosa, en lo musical nos encantó también, porque el show nos empujó a, como que nos quitó los miedos un poco, al decirnos, esto es una banda que tiene más de 15 años, eh, si quiere explorar y hacer lo que quiera, es una banda que puede hacer lo que quiera y no tiene que darle explicaciones a nadie. Gracias a este disco pudimos también posicionarnos y enganchar en otros lugares. En ese sentido, el Quique también conoce al Joe y para nosotros ha sido muy bacán porque el Quique también es una persona que respeta mucho el trabajo como base que uno le muestra y sobre eso intenta darnos sus opiniones. Así que, pero de todas formas, ha sido un trabajo, tenemos 15 canciones, de esas ¿Ya? 15 canciones probablemente queden un poquito menos Ujú. para grabar, eh, pero ya se siente disco. Lo que nos dijo Quique, nosotros teníamos, recuerdo que teníamos como 7 canciones, y el Quique, y nosotros así, oye, ya, puta, con una más sacamos el disco Ya y estamos al otro vamos, lado. vamos para adelante. Y el Quique así, pero ¿qué me están hablando? Hagan, hagan hagan el doble de canciones y si quedan las 15 canciones, quedan, pero y si no, tienen ese rango de decir, bueno, este tema le falta todavía o Claro. no nos engancha tanto. Estamos muy contentos con eso, ya hace unos 10 días cerramos la etapa de composición. ¿Cuáles son los nombres nuevos que suenan Claro, en bueno, se nos unió a nosotros el Rodrigo Arias, de profesión sonidista, ya con él nos conocíamos, él nos acompañó a una gira muy bonita que tuvimos por México y Colombia, un seco. eh, Así que ha sido un gran aporte porque, lógicamente, al ser tan bueno como instrumentista, le costó Ujú. muy poco engancharse con nosotros. Y también se nos une el Alejandro, el Ale, que entró después de Renato, que Ujú. guitarrista súper histórico también de nosotros. Y el Ale también era nuestro roadie, el que nos ayudaba en el escenario, pero también un músico excepcional, creativo, a más no poder, muy creativo. Así que quedamos muy contentos. Y también mencionar a la Romina Concha, que ella no es parte estable de nosotros ¿Ya? en el acordeón, pero sí generalmente cuando está en Chile nos acompaña y nos ha ayudado en las composiciones nuevas. Y para nosotros ha sido también muy bacán tener una mujer dentro de la banda. Sí, porque son años de puro muchacho. Claro, sí, paremos con la testosterona y esas cosas. Un poco la pandemia, la salida de algunos compañeros que nos llevamos mucho tiempo, Javier, Gonzalo, eh, El mismo Renato. claro, el mismo Renato. Entonces, claro, como que sentís que cayó una neblina que no sabéis para dónde caminar. eh, y aparecen estos foquitos que te van despejando el camino, te van mostrando lugares por donde seguir. Y para nosotros ha sido genial también porque nos refresca la energía, totalmente. Sí, sí, eso mismo estaba pensando ahora, claro, hay estas salidas y me es imposible no recordar también esta partida de De Cholina, Cianina, sí, que también era un integrante, el integrante gráfico, digamos, claro. y No, manager en algún momento, que sí, nos fue demasiado pronto. sí, Y sí.
y yo creo que igual el renacer después de todos estos cambios y de su partida también, que todavía nos duele, Nos duele. Sí. eh, que hayan aparecido estas nuevas lucecitas, como dices tú, Ujú. es refrescante Sí. y me imagino yo que tanto los que se tomaron otros rumbos distintos a la banda y Ciolina, donde quiera que estén, estar Ujú. muy contentos de que Koyoma sigue con, Sí. con Por- nuevas creaciones y nuevas ideas también. Bueno, Cholina hace poco estuvo, bueno, aniversario de cuando falleció y todo, y para nosotros fue un personaje muy importante, Mm. porque también que Cholina cuando llegaba se despejaba todo, como que sabería el día cuando uno dice que amanece nublado y ya a las 12 abrió. Eso nos pasaba un poco con Cholina. Eh, Así que claro, lo recordamos siempre, es como un estandarte que sentimos que nos cuida, Sí, que, no- que definitivamente. nos, que nos tira para arriba cuando las cosas están malas. Así que sigue siendo para nosotros muy, muy importante el Cholina. Es como, es parte de nosotros, de nuestro ADN. Sí. Y sentimos que este disco también para nosotros es como un renacimiento en muchos aspectos. Nuevos integrantes, nuevas canciones, nuevo Sí. productor, pasan hartas cosas. Ahora tengo que decir algo, y esto ya como finalizando. Eh, cuando partimos este nuevo disco, dijimos, no, esto es un renacimiento para nosotros, un renacer. Este disco se llama Renacimiento, pero ¿por qué? Porque veíamos que el mundo también estaba cambiando en general. Ujú. Como que se empezó a acabar la pandemia, presidentes malditos se estaban yendo del poder, Trump, Bolsonaro cuestionado, qué sé yo, Piñera echado para la casa. Por fin. Eh, claro, el estallido social, dijimos nueva constitución, Oh, eh, qué dolores. así como que dijimos, "Weón, vamos con todo, que el mundo va a cambiar". Pero empezamos a ver que las cosas se empezaban a desinflar. Eh, Hay algunas cosas que definitivamente no van a cambiar de un día para otro. Ujú. Creo que perdimos una oportunidad increíble con el no cambiar la constitución. Sí, terrible. Eh, Ujú. Nuestras letras en un principio eran demasiado esperanzadoras y nos empezamos a dar cuenta que esto como que se desinfló. Entonces, bueno, es probable que algunas letras cambien porque nosotros no vamos a cantar una mentira o una falsedad. Cuando nosotros hacemos una canción, tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos en ese momento. Ujú. Eh, entonces, claro, lógicamente hay algunas que se van a mantener y hay otras que están medias difusas y que vamos a aprovechar para tirar nuestro descargo frente a frente a esta ilusión del renacimiento. Y ha sido muy rico conversar porque aparte se vienen muchos recuerdos. Me acuerdo también cuando fui a trabajar con ustedes a esa sala Sí, de ensayo. sí, fue bacán. Sí, claro, como para contarle a los oyentes que nosotros siempre preocupamos un poco de la puesta en escena, de la teatralidad, de tantas cosas. Sentíamos que necesitábamos a alguien, una guía desde afuera, porque uno también está preocupado de tocar, de que salga todo bien acá, pero necesitábamos esa mirada externa Claro. y ahí tú nos fuiste a dar unos coaching que fueron geniales para nosotros. Todavía tenemos esa enseñanza en nuestro Ajá. cuerpo. Qué rico. Sí, yo también de lo otro que me acuerdo es que yo ensayaba cerca de la casa de Ciolina y nos juntábamos a conversar de cómo nos gustaría la puesta en escena y se nos ocurrieron con él tantas ideas que hubiesen necesitado de tanto presupuesto. Porque fue un gustazo conversar contigo y bueno, dejamos ya ¿cómo se dice? El camino
listo Trazado. para una segunda entrevista, un segundo encuentro en donde también vamos a poder conversar más de tus proyectos personales. Sí, No, gracias. no sé si ahora todavía estás haciendo clases por si quisieras aprovechar el momento para pasar algún aviso. Sí, estoy haciendo clases, lógicamente, de guitarra y de bajo, ahora de piano también. Ah, bueno. Entonces, le mando un saludo a mis alumnos y eso, cualquier cosa ahí me escriben. Sí, las personas interesadas, ¿dónde te pueden encontrar? Por el Instagram, en Alan Foller con doble L, Es @Alan Foller, Foller tanto el Alan como el Foller con dos. con doble L, Ya, con doble, excelente. sí. Bueno, O ya, si no, al Instagram de los Queco también. claro, Me- eso es más fácil de escribir. Sí, @Kekoyoma con Y y K, y K. y doble K. Ya, pues Alan, un gustazo, que estés muy bien y Sí, nos escuchamos prontamente. sí, pues, espero verte pronto y a ver si, bueno, si nos encontramos allá en algún momento. Excelente Ahí, sería. te aviso unos días antes. Eso, ya, pues, genial. Eso. Que les vaya muy bien con el disco nuevo, con todos los proyectos que estén ahí esperando nacer. Bacán. Gracias, Feñita. Besito, que estés bien. Chao, chao. Besito. Chao, chao.